Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda jornada del ciclo de webinars Comunicación Estratégica en Entornos Inciertos, organizado por los posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, bajo el patrocinio de la Maestría en Comunicación Estratégica y la especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional. Les agradecemos que nos acompañen en este espacio que, como comentamos la semana pasada, hemos abierto para dialogar y reflexionar desde la comunicación en torno a los retos actuales con motivo de la coyuntura del COVID-19, pero también en torno a los escenarios de posibilidad, los escenarios de oportunidad que podemos vislumbrar a partir de esta nueva realidad. Y precisamente justo hace una semana hablamos sobre el concepto de incertidumbre, si bien enmarcado en la gestión de la comunicación de crisis de organizaciones y la salvaguarda de su reputación. Hoy volveremos a hablar sobre la incertidumbre, pero desde una mirada más personal, lo que no le resta impacto sobre lo grupal, lo social y, por supuesto, lo organizacional. Hablaremos sobre esas habilidades blandas y esas competencias transversales que invocamos constantemente cuando aludimos a los factores de empleabilidad y que hoy más que nunca necesitamos incorporar y necesitamos aplicar de cara al ejercicio del liderazgo, la toma de decisiones e inclusive la gerencia de las expectativas y de las emociones en lo micro y en lo macro. Vale decir, en nuestras organizaciones, en nuestros equipos de trabajo, pero no menos en las comunidades en las que vivimos e inclusive en nuestras familias. Y precisamente por ese motivo, la segunda conferencia de nuestro ciclo lleva por título Habilidades para navegar en un mundo de incertidumbre y estará a cargo de la profesora Marielis Flores. Marielis Flores es consultora y facilitadora de habilidades y liderazgo. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años asumiendo retos de mercadeo y comunicación. Cuenta con estudios del programa de liderazgo en innovación por el MIT, también con estudios de creatividad e innovación por la Universidad de Arizona y la UNAM, y de gerencia y gestión del cambio de la mano de Robert Kaplan, experto en liderazgo de Harvard. Además, es especialista en gerencia de comunicaciones integradas y es comunicadora social por formación. Es un gusto además agregar dentro de este perfil que es profesora de nuestra especialización en gerencia de la comunicación organizacional. La dinámica que seguiremos para pues la conferencia de hoy es igual a la de la semana pasada. Tendremos la presentación de nuestra conferencista. A lo largo de su exposición, aquellas personas que estén interesadas en formular preguntas pueden consignarlas a través del chat y nosotros haremos debido a pues compartiremos esas preguntas invitada y tendremos ya el intercambio con ella. Pues sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra a la profesora Marielis Flores. Marielis, bienvenida, un gusto tenerte con nosotros acá en este ciclo de webinars y muy agradecidos contigo de que hayas pues aceptado la invitación a estar con nosotros. Buenas tardes, hola a todos. Deme un segundito para compartir el video y la presentación, por favor. Ya estamos aquí en contacto. Perfecto. Bueno, hola a todos. Agribalca, quiero agradecerte a ti, también a Diana Victoria y a la Facultad de Comunicación por abrir este espacio para compartir opiniones y compartir también experiencia. Bueno, estoy muy contenta de estar en este espacio, estoy muy contenta de estar con ustedes y espero que las ideas que les quiero compartir hoy realmente les sean de utilidad tanto para la vida personal como para la vida de trabajo, porque creo que estamos en unos momentos realmente inéditos y tenemos que sacar a relucir todas las posibilidades
para poder subsanar todo lo que este momento significa para nosotros. Sí, ¿Perfecto? perfectamente. Adelante, María. Ok, ok, mil gracias, Agribalca. Mil gracias a todos nuevamente por estar acá y entonces ya vamos a comenzar con lo que significa desarrollar algunas habilidades o tener algunas ideas de cómo desarrollar estas habilidades de cara a lo que significa la incertidumbre. Cuando tenía 5 años y estaba en el preescolar, yo era una niña muy inquieta. Me interesaba mucho todo y me gustaba muchísimo aprender. Me aprendía muy rápido todas las canciones, todos los cuentos. Mi maestra Ana María se dio cuenta de eso muy rápido. Semanas más tarde tenía que elegir en el salón a un grupo de alumnos para hacer una obra teatral, una representación con motivo del Día de la Familia. Escogió a varios de mis amigos, a varios de mis compañeros y también me seleccionó a mí. Estuvimos un par de meses ensayando, aprendiéndonos las canciones, aprendiéndonos toda la coreografía y llegó el día en que teníamos que empezar y hacer nuestro acto. Estaban todos los papás del colegio, del jardín de niños, y salimos nosotros a hacer el acto. Éramos unos chiquitines, no más de 5 o 6 años. Hicimos una obra como si fuésemos profesionales. Aquello quedó espectacular. Estábamos felices, todos estamos súper contentos y los papás tenían una sonrisa de oreja a oreja con mucho orgullo de vernos a nosotros precisamente hacer el acto. Con motivo de esa actuación, eligieron a mi salón para representar al colegio, pero ahora no delante de los papás del colegio, sino un festival intercolegial. Estábamos súper emocionados y dijimos que sí, por supuesto, nos fuimos a este reto. Cuando llegamos al festival, el auditorio era 4 veces más grande que donde nos habíamos presentado. Era un auditorio como para 200 personas. Ahí sí es verdad que estábamos pero asustados, completamente aterrados de lo que estaba sucediendo. Nos llevaron tras bastidores, nos prepararon y comenzamos nuevamente a meternos ya en lo que era la actuación. Entramos al escenario, se abre el telón, empieza a sonar la música y resulta ser que la canción no era la de nuestro acto. Los niños nos veíamos las caras unos a otros sin entender qué era lo que estaba pasando. Y además nos quedamos petrificados, paralizados completamente, tratando de saber qué hacer. En ese momento, el público que estaba allí, todos los papás de los otros colegios, empezaron a inquietarse también. Decían, ¿será que van a cantar? ¿Será que esto es parte del acto? Aquello fue un momento de angustia para todo el mundo. La maestra se dio cuenta y pidió que cerraran el telón. Nos reunió nuevamente y nos explicó que había momentos donde podían suceder cosas inesperadas, donde podían pasar cosas que no estaban previstas y si estuviéramos preparados, estas cosas podían suceder y sencillamente teníamos que volver a comenzar. Nos reorganizó, nos tranquilizó un poco, nos dijo que iban a arreglar el tema de la canción y nos volvió a colocar a todos en el sitio donde teníamos que empezar a actuar. Cuando eso sucedió, nuevamente habían pasado 2 o 3 minutos. Arranca la canción, empezábamos a bailar y a hacer toda nuestra interpretación y me toca a mí acercarme al micrófono para cantar. Cuando me acerco al micrófono a cantar, oh sorpresa, el micrófono no funciona. Estaba nuevamente en pánico. Ahí sí era una sensación que me recorría todo el cuerpo. Y empecé a buscar con la mirada a mi maestra a ver qué hacía. Cuando veo que Ana María está detrás del telón y me hace seña de que cante, cante, cante más duro. Yo empiezo a subir la voz lo más que pude para llenar aquel auditorio. Y mi vocecita apenas se escuchaba. Cuando ven todos mis compañeros que yo estoy haciendo el esfuerzo, como habíamos practicado tanto, empiezan ellos también a cantar conmigo y empiezo a escuchar a todos los compañeros cantando atrás. Nuevamente haciendo un esfuerzo de que las vocecitas de todos nosotros llenaran el auditorio. En este caso, como era una canción típica folclórica,
se empezaron a parar algunas mamás y a acompañarnos cantando, acompañarnos con las palmas. El caso fue que aquel auditorio se puso de todo el mundo en pie a cantar con nosotros la canción. Terminamos ese evento con todo el auditorio de pie acompañándonos y cantando, dándonos palmas, y además terminó en un aplauso ininterrumpido. Fue para nosotros un momento sumamente emotivo. ¿Por qué les cuento esto? Porque haciendo memoria, esa fue la primera vez que yo estuve en contacto con lo que significa la incertidumbre, con que no importa cuántas veces o cuántas cosas tú hayas preparado, hay cosas que pueden estar por fuera completamente de lo que tú estás, lo que tienes planificado. Hay cosas que están fuera de tu control. Hay situaciones que a lo mejor te van a tocar y tú sencillamente tienes que ver cómo responder. En aquel momento, a nosotros, al grupo del salón, nos ayudó mucho que la maestra habló con nosotros y nos recordó cuál era nuestro propósito, que en este caso, para los niños, era bailar y cantar y representar al colegio. Para nuestra maestra Ana María, era que todos estos pichurros, estos chiquitines que estaban en aquel auditorio, pudieran hacer el acto en este, como les decía, un auditorio que era 4 veces más grande donde habíamos estado antes, con un público que ya no eran nuestros papás, eran los familiares de otros colegios y los hermanos, los tíos de otros alumnos de otros colegios. Eso es una de las primeras cosas que yo entendí que tenemos que empezar a trabajar cuando estamos en un momento de incertidumbre. Y en ese sentido, lo que nos está mostrando este momento es que estamos justamente en un momento atípico, en una circunstancia que realmente es inédita, causada por la pandemia que ha sido originada por el COVID-19. Y es tan evidente para todos que han cambiado todas nuestras dinámicas. Han cambiado la forma como nos relacionamos, la forma como trabajamos, la forma como los niños están recibiendo clase, la manera como tenemos que cuidar a los mayores. En ese mismo sentido, pues también ha cambiado la manera como tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Casi todos los países, tanto, bueno, a nivel global, todos están en el mismo momento atendiendo lo que significa o lo que ha generado esta pandemia. Y eso también ha hecho que muchos países están en cuarentena, otros países están en un confinamiento un poco más rígido. Hay situaciones donde ya están empezando a flexibilizar y ver cómo volver a la parte, digamos, activa. Pero todo esto ha impactado significativamente nuestras vidas y la vida de todo el mundo a escala global. ¿Esto qué implica? Que la incertidumbre, cuando estamos en un entorno que es incierto, la primera sensación que aparece en nosotros es una sensación de caos, una sensación de pérdida de control, donde no sabemos si lo que era seguro antes va a seguir siendo así, donde no sabemos además dónde están esos referentes que conocíamos porque muchas cosas están cambiando, además muchas cosas se están desarrollando sobre la marcha. Hay noticias del día a día, de semana a semana, incluso que prácticamente de la mañana a la tarde. Y eso hace que nosotros estemos todo el tiempo en un estado de alerta o que si se quiere un poquito alterado con lo que eso significa. En este caso, desencadenado por el COVID, pero en otros momentos puede ser por cualquier otra situación, inesperada. En ese sentido, algo que quiero que tengamos claro, y es un poco la reflexión que vine haciendo cuando preparé esta conversación, es que un entorno incierto no se refiere a un entorno que es ficticio, ¿sí? No se refiere a algo que es fantasioso o a algo que de alguna forma pueda ser falso. Simplemente estamos ante un entorno que lo que nos está mostrando es precisamente, disculpen acá, ok, es precisamente que no sabemos cómo se van a desarrollar las cosas. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y tal cual como lo dice la descripción del entorno incierto, no hay muchas certezas. Y una de las características o las preguntas que nos vienen a la mente es qué tanto podemos
predecir o confiar en que podemos predecir el futuro. Esto causa en nosotros toda una serie de sensaciones y una serie de emociones que pueden estar, como decir, a flor de piel. Entre ellas puede estar el miedo, puede ser el estrés, puede ser frustración, puede ser ansiedad. Nosotros normalmente en el día a día, por las mismas exigencias de los trabajos y del ritmo de vida, podemos tener más o menos una idea de cómo lidiar con el estrés. Inclusive hasta con el miedo algunas veces nos sirve para mantenernos alerta cuando estamos en un entorno desconocido o de alguna manera creemos que podemos exponernos a algún peligro. Sin embargo, la ansiedad tiene otro comportamiento. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Y es que la ansiedad es como tenerle miedo al miedo. Y una de las características que tiene la ansiedad es que además nos produce una anticipación negativa. O sea, nosotros estamos todo el tiempo pensando que algo puede pasar, que ese algo que puede pasar a lo mejor es malo o es algo que yo le temo. Si lo viéramos con un ejemplo práctico, imagínense que yo fuese claustrofóbica y tengo una reunión o tengo que dar un taller en un edificio muy alto, quizás como la Torre Colpatria de Bogotá, que ustedes la conocen, o un edificio simplemente un rascacielos. Si yo tengo esa sensación de ansiedad, inclusive antes de salir de casa, yo empiezo a anticiparme lo que puede pasar. Digo, y si llego a este sitio, llego al edificio y, por ejemplo, entro al ascensor y me toca subir sola. Y si me meto en el ascensor sola y resulta ser que el ascensor tarda mucho y yo me desespero. Y si cuando estoy subiendo, porque tengo la reunión en el piso 38, resulta ser que el ascensor se queda atracado, simplemente cierro las puertas y yo me quedo encerrada en el ascensor. Y si adicionalmente a eso, cuando toco la alarma, el botón de alarma no suena. Y además, otra cosa que puede suceder es que nadie me escuche para ayudarme a salir de allí. Entonces, todo eso hace que yo me vaya anticipando cada vez más a que esta situación pueda ser caótica o catastrófica. Y en ese sentido, la ansiedad nos juega muy mala pasada, porque inclusive aunque haya situaciones que no estén por suceder o que no vayan a suceder nunca, yo vivo en un estado como de sobrealerta y imaginándome el peor de los escenarios. Inclusive en en los términos psicológicos, a eso se le dice tener fantasías negativas. O sea que todo el tiempo yo voy a estar pensando en que algo malo puede pasar. Adicionalmente a esto, nosotros en este momento tenemos que elegir ser optimistas, pero tenemos que tener los pies en la tierra, sabiendo que todo lo que está pasando afuera puede tener un impacto directo sobre nuestras vidas, como ya lo vimos anteriormente con el ejemplo que les daba del COVID. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo prepararme yo para que este entorno incierto no me juegue en contra? Una de las fórmulas es poner el foco en aquello donde yo sí puedo impactar, en aquello donde yo sí puedo tener una influencia directa y donde yo evidentemente puedo empezar a hacer cosas que me ayuden a yo poder navegar dentro de esta incertidumbre. Y en ese caso, donde los factores externos no están en mi control, donde las cosas que están pasando, aunque yo tengo que estar pendientes de ellas, yo no las puedo controlar, tengo que volcar la mirada hacia mí, hacia las cosas donde yo sí puedo ejercer esa influencia. Y una de las cosas, como les comentaba en la historia que les conté al principio, tiene que ver con abrazar un sentido de propósito. Dentro del entorno incierto, cuando la incertidumbre es lo que prevalece, yo debo buscar un propósito. Y este propósito es lo que te hace salir de la cama, lo que te hace levantarte de la cama todos los días. Es lo que te ayuda a tú tener una orientación, tener un norte en medio de esta sensación de caos o de pérdida de control. Adicionalmente, este sentido de propósito es tener un porqué, esa razón por la cual tú vas a hacer lo que vas a hacer. Y eso además te da motivación, te ayuda a tener una autoconfianza, lo cual se refleja en todas las actividades que tú haces. Ese sentido de propósito puede ser el mejor futbolista del mundo, ayudar a no sé, a las comunidades que son más vulnerables. Puede ser también dedicarte a ayudar a los animales o dedicarte a la creatividad.
en mi caso, mi sentido de propósito es ayudar a las personas a que contacten con sus verdaderos talentos. Y ese sentido de propósito lo que hace es que te hace que te puedas conectar con nuevas posibilidades, incluso abrirte oportunidades aun cuando pienses que están las cosas un poco diferentes a como tú las tenías planteadas. Empiezas a ver alternativas y ver inclusive qué puertas tocar o qué oportunidades se te pueden abrir. Pero este sentido de propósito no es un tema nada más de que se decrete. O sea, tenerlo claro es apenas el principio. Es una fórmula para yo ir empezando a buscarlo, a construir el sentido de propósito. Obviamente, si no lo tengo claramente definido, pues es más complicado. Pero va a requerir de mí que yo empiece a activar otra serie de competencias, otra serie de habilidades. Entre ellas, y en este momento particular, desarrollar la resiliencia. Y es que la resiliencia es esa habilidad que nos puede permitir una adaptación positiva al entorno. La resiliencia no es otra cosa sino una capacidad de adaptación al entorno con la cual contamos todos los seres vivos. Y muchas veces ese entorno inclusive puede ser adverso. En el caso de los animalitos, por ejemplo, un caracol o cualquier animalito, ¿qué tienden a hacer ellos? Tienden a buscar esa resiliencia en sus capacidades físicas, en ver cómo se pueden proteger. En el caso de los humanos tenemos como una facilidad adicional, que es que además de poder establecer ese contacto con el entorno, nosotros en esa misma dinámica de estar en contacto con el entorno, podemos desarrollar nuestras destrezas, podemos mejorarlas, podemos aprender y además salimos fortalecidos para esta prueba o incluso para la siguiente. Esa fortaleza psicológica que te da la resiliencia es algo con lo que puedes, digamos, como que luchar cualquier batalla. Te va preparando, no solamente, como les decía, para esta oportunidad, sino para cualquier otro reto o cualquier otra situación que tengamos nosotros precisamente ante este momento. Entonces, la resiliencia va a ser una de nuestras competencias o habilidades base para yo poder seguir ese propósito del que hablábamos antes. Pero también, a su vez, la resiliencia va a necesitar que yo empiece a activar otro sitio o otra gama de habilidades. Y como les digo, aquí tenemos varias alternativas que nos pueden ayudar. Entre ellas está tener la flexibilidad mental, tener una flexibilidad cognitiva que me ayude a adquirir nuevos conocimientos, a incorporarlo a mi día a día y a poder manejar diversidad de temas en cualquiera de las áreas de mi vida. Así tal cual como lo ven en la imagen, es como tener una navaja suiza que me dé muchos recursos, que yo tenga la posibilidad de ampliar abanicos de opciones, de recursos y herramientas para yo poder responder a cualquier situación que se presente en el entorno. Esta flexibilidad me ayuda además porque los seres humanos tenemos plasticidad cerebral, es decir, el cerebro es capaz de aprender y eso no ocurre porque yo nuevamente tenga que hacer algo. Lo que significa es que el cerebro está acondicionado biológicamente para que eso suceda. En medida que yo me voy exponiendo al aprendizaje y estoy dispuesto a ponerle un poco de esfuerzo y atención, el cerebro hace la adecuación, tiene la suficiente maleabilidad para adquirir esos nuevos conocimientos. Esta flexibilidad además en este momento particular donde digamos que el entorno incierto puede además presentar altas y bajas y puede significar para nosotros ciertos retos en todo sentido, tanto para seguir la operación de lo que es el negocio como para continuar con el trabajo, a lo mejor voy a tener que asumir algunos proyectos de manera independiente, nos puede servir mucho para yo entender que si tengo mi sentido de propósito claro, yo puedo precisamente ser flexible en algunos momentos, puedo buscar otras alternativas. En ese sentido, me acuerdo al principio de este año, en enero de este año, estuve en una reunión de egresados del MIT, que era una reunión no tanto de aprendizaje, era una reunión más bien como de networking, ¿no? Era para activar las redes de contacto de las personas que estaban en Colombia que habían participado en el programa. En esa oportunidad había un profe de la Universidad del Norte
que comentaba que él estaba justo haciendo su doctorado, perdón, quería hacer el doctorado. El caso es que en ese momento se dio cuenta que su posibilidad material, o sea, de poder mantener a su familia y sus compromisos y asumir también el tema del doctorado iba a ser un poco complicado y que él tenía que buscar formas alternativas de resolverlo. Y decidió que iba a dar clases todo el día en la universidad y en la noche iba a trabajar de taxista. En ese momento, cuando él se lo presenta la idea a su esposa y a su mamá en casa, todas se quedaron un poco impactadas. ¿Por qué te vas a poner a trabajar de taxista si tú estás trabajando en la universidad? Y dijo, yo tengo claro lo que quiero hacer. Y a lo mejor esto me puede ayudar para tener más ingresos y reunir el dinero que necesito para hacer el doctorado. El caso es que cuando nos contó la anécdota, a él inclusive se le quebró la voz y lo conmocionó un poco el momento, porque decía que al principio fue muy difícil entender cuál era el rol que tenía que tener acá. Pero un tiempo más tarde, ya pasado ese momento, ya incluso está haciendo el doctorado, él nos comentaba que él se dio cuenta que con esa oportunidad, con ser flexible en ese momento, una de las cosas que ocurrió es que desarrolló unas destrezas que no se imaginaba que podía desarrollar, como hablar con cualquier tipo de persona, simplificar sus conceptos o las ideas que tenía al más mínimo, digamos como a la más mínima expresión para darse a entender, poder hablar con cualquier tipo de gente. Dice que jamás estuvo tan actualizado como cuando trabajó de taxista, viendo cuáles eran los intereses que tenía la gente en la calle. Y adicionalmente a eso también aprendió, inclusive a través del espejo retrovisor, a identificar cuál era la emocionalidad, cuál era lo que mostraba la gente en la cara para saber si estaban dispuestos a hablar o si no querían hablar, o al contrario, si él abría un tema y de repente la gente nada más quería era que la escucharan, no quería tener una interacción. Dice, todo eso que él aprendió durante ese tiempo que fue taxista, hoy en día lo utiliza para dar sus clases. Hoy en día lo utiliza para tener un contacto con todas las personas en todos los niveles de la organización. Entonces la flexibilidad nos da como les decía antes, un abanico de recursos que no sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Y es una de las habilidades que también nos puede ayudar a ser más resilientes. Otra que tiene que ver con la capacidad de adaptación, y aquí estamos nuevamente construyendo para la resiliencia, es lo que ya desde hace algún tiempo se ha hablado, que es asumir una mentalidad de emprendedor. Desde hace unos 5 o 6 años, Forbes ha hecho varios estudios respecto a cuáles eran las habilidades que nosotros podríamos necesitar de cara al 2020. En aquel momento ni siquiera estaba planteado que estuviese esta situación que nos ha puesto a todos de alguna manera entre la espada y la pared, que es algo que no estaba previsto. Y una de las habilidades que decía era esto, precisamente tener un pensamiento que sea innovador y adaptativo. Y es que precisamente cuando nosotros asumimos una mentalidad como la del emprendedor, empezamos a entender que yo a lo mejor voy a tener que, de ahora en adelante, asumir mi vida en función de retos, ¿sí? De retos que me van a ir imponiendo o que me va a ir exigiendo el entorno y yo voy a ir entonces precisamente con la emoción, con esa pasión a buscar ese reto. Que a lo mejor las estructuras no van a estar dadas y yo voy a tener que crear mis propios caminos y mis propios recursos. Que yo tengo que salir o saber cómo vender ideas, porque yo voy a salir al campo, digamos, en este caso, voy a salir a lo mejor a llevar una propuesta y hay toda una serie de competidores que ya están establecidos y yo tengo que lograr que mi propuesta sea bien entendida, que sea aceptada, además que sea rentable y sostenible. Una de las cosas que nos invita también la mentalidad del emprendedor es que entendamos que en este proceso puede haber fracasos, inclusive que yo puedo tener errores y que esos errores, en vez de verlos de una manera que sea una sentencia, que yo diga, bueno, ya definitivamente esto no se va a dar, que yo los utilice, que yo tenga la información necesaria de allí, haga los reajustes y vuelva a comenzar. Todos los que han empezado algún proyecto de emprendimiento en algún momento han tenido esa sensación, que están un poco jugándoselas todas. Y esa es la invitación, que para poder ser realmente resilientes yo tengo que también familiarizarme, abrazar la idea de que puedo ser emprendedor. Asimismo, todo esto comienza por ti.
Y es que tiene que ver con que si yo no hago una revisión, si yo no empiezo a verme, como les decía antes, a poner el foco realmente en lo que yo sí puedo influir, nada de esto va a funcionar. Esto no puede ser algo impuesto porque me lo dijo el jefe o porque así me está pidiendo. Yo tengo que empezar a revisar hacia adentro qué estoy dispuesto a hacer. Y eso implica que yo tengo que hacer un inventario de cuáles son mis capacidades, de cuáles son mis competencias, hacer un pequeño inventario de cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cuáles son esas brechas que tengo para lograr ese propósito que yo me estoy planteando, cuáles son las cosas que tengo que aprender, a qué estoy dispuesto a sacrificar o a renunciar o a qué no. Y todo eso tiene que ver contigo. Aquí les voy a mencionar un tema que no lo desarrollé demasiado porque daría para otro webinar, que ha sido casi que trending topic en todas las redes sociales en los últimos tiempos, que es el tema de la reinvención. ¿Qué pasa cuando a ti te dicen que tienes que hacer una reinvención personal? Usualmente nos sentimos muy incómodos con la idea, porque lo que sucede, bueno, primero es que el insumo de esa reinvención eres tú. Entonces, cuando tú estás en el medio, ya como que la cosa no te resulta tan simpática. Pero aparte de eso, pensamos que tenemos que volvernos a inventar de cero. O sea, como que lo que hemos hecho hasta ahora como personas o como profesionales no tiene ningún sentido. Les voy a decir la verdad, eso no es tan así, ¿ok? Todo lo que has hecho hasta ahora, tanto con tu persona como lo que significa tu carrera profesional, lo que has desarrollado, tú lo puedes volver a usar o volver a acondicionar a las nuevas necesidades que te pide el entorno. Lo que es una reinvención es que tú tienes que aplicarte una innovación, o sea, es como la innovación llevada a la persona. Y la innovación no siempre significa una invención, puede incluirla. Puede haber gente que diga, yo lo que quiero hacer es otra cosa totalmente distinta y tengo que cambiar de cero, pero no es necesariamente obligatorio. La reinvención implica que yo pueda a lo mejor buscar nuevos patrones, puedo buscar fenómenos en mí o algunas habilidades que no había todavía como juntado, no había hecho como ese clic y ponerlas en función de un nuevo proyecto. En ese sentido, yo tengo que también pensar, bueno, ¿cuál era mi yo del pasado, ese yo que me trajo hasta aquí? Y pensar en cuál es el yo del futuro a donde quiero llegar. Pero pensando en estas dos esferas, conseguir como ese espacio donde se interrelacionan. Hay un espacio en medio de eso donde yo puedo decir, oye, aquí hay ciertas competencias o habilidades que si yo me las llevo y las sigo desarrollando para ir a ese yo del futuro, probablemente me sirvan. Y eso siempre es así, porque toda la experiencia que tú has tenido antes, nuevamente te ha hecho resiliente y ha logrado que tú hayas llegado al momento donde estás. Entonces, el autoconocimiento lo que me va a servir es para saber precisamente cómo poder reaccionar desde la persona que somos, no tanto desde el rol que cumplimos. Por eso cobra muchísima importancia que podamos trabajar el autoconocimiento y en ese sentido toma nota de empezar a hacer ese inventario porque realmente te va a servir no solamente para ahorita, sino en el futuro. Y este es otro concepto que quizás digamos, con todo esto que estamos hablando parece muy evidente, y es que vamos a tener que abrir la mente a ser aprendices. Todo el tiempo vamos a estar en un aprendizaje continuo. Este momento nos lo está señalando como muy claramente. Y es que es un trayecto muy largo. En un momento vamos a ser maestros, en otro momento vamos a ser alumnos, en algún momento vamos a enseñar, pero todos los días vamos a tener que aprender. Este momento nos está diciendo que tenemos que aprender, por ejemplo, a ser mejores en temas de tecnología y no solo a nivel de usuario, sino a entender que esto significa una transformación. Significa que yo tengo que adecuar mis procesos y habilitarme como persona para poder entregar mis talentos, mis saberes a través de la tecnología. Porque independientemente de que vayamos nuevamente a otros tipos de esquema híbridos o más flexibles, la tecnología ahora sí es verdad que va a incidir en todas las actividades de nuestra vida. Entonces tenemos que empezar a familiarizarnos con esa idea. Otra cosa que vamos a tener que aprender y digamos ya varios países lo están viendo como muy tangible, es que vamos a tener que aprender a lograr cercanía, acercamiento con el otro, a pesar de que estemos en esquemas remotos. Los equipos cada vez van a ser más diversos,
Y a lo mejor vamos a tener, si no tenemos ya el segundo idioma, que empezar a trabajar en el inglés. Inclusive algunas de las cosas que ya muchas universidades, igual como la Sabana y muchas universidades ya están repensando cómo van a hacer todos sus procesos para que este aprendizaje realmente siga siendo dinámico. Pero yo como persona también tengo que estar dispuesto al autoaprendizaje, a precisamente ver qué de esa gama, como decíamos en la flexibilidad, me puede ayudar para yo ser más competitivo y para yo replantearme mejor hacia el futuro. Entonces el aprendizaje continuo va a ser algo que vamos a tener que seguir trabajando todo el tiempo. Pero en medio de esto tampoco podemos descuidar que tenemos que seguir siendo productivos, porque nuevamente vamos a tener que buscar las maneras de cualquier forma de poder ayudarnos a nosotros mismos, a nuestra familia y además poder aportar también a la sociedad. Y tenemos que confiar en la capacidad de ejecución que tenemos hasta ahora. Así como el amigo que les presento acá, como José, tenemos que tener todas las herramientas disponibles, tenemos que tener ese inventario que les decía antes, tener esa caja de herramientas como muy clara de qué cosas, qué recursos yo puedo poner sobre la mesa para hacerme más ágil, para hacerme más deseable, para hacerme inclusive más, a ver, ¿cuál palabra les puedo comentar? Como para realmente tener una mayor capacidad de respuesta ante cualquier situación que se nos presente. Hace un par de días leía una entrevista a un director de comunicación corporativa de una transnacional que trabaja con varios países de la región. Y él decía algo que me pareció una frase como muy contundente, y es que decía que si bien no conocemos cuál va a ser la evolución exacta del COVID, ni cuál va a ser el efecto específico que tenga en cada país, sí conocemos perfectamente nuestra disciplina. Conocemos muy bien cómo funciona la comunicación, conocemos muy bien cómo funciona la logística, la administración, el mercadeo, no importa lo que nos dediquemos, cuáles son las mejores formas de hacer negocio. Entonces tenemos que también afianzarnos en esa capacidad de ejecución, que con todas las diferentes competencias que les comenté antes, nos van a poder ayudar a avanzar, a navegar en este tiempo de incertidumbre. Porque hay algo que nos está pasando y lo he visto mucho y he tenido muchas conversaciones recientemente con ese tema. Y es que hay un grupo de personas que estamos muy activos y produciendo muchas cosas de trabajo, incluso intelectual, y hay otro grupo que está como en stand-by, como esperando a ver que la cosa se reajuste, que el contexto vuelva a ser como yo esperaría que fuera para empezar a actuar. Y adivinen que no sabemos. O sea, lo seguro es que al menos unos 3 o 6 meses más vamos a estar bajo contextos de incertidumbre. Yo tengo muchísima fe en que los médicos y los científicos van a conseguir alguna alternativa de solución, bien sea la vacuna o bien sea un paliativo para que nosotros podamos precisamente avanzar en este proceso. Pero no tenemos un tiempo claro, no tenemos un tiempo en que eso vaya a ocurrir. Entonces, capacidad de ejecución. ¿Me escuchan? ¿Me Te escuchan? Disculpen. escuchamos. Sí, te Ok. escuchamos. ¿Y ven Sí, la presentación? Ok. sí, Pensé señora. que se había caído el internet. No. Ok. Ok. En este mismo sentido, así como les decía el tema de ir precisamente a basarnos en lo que es nuestra capacidad de ejecución, tenemos que buscar asumir las premisas de lo que quiere decir las metodologías ágiles. Y eso implica que tenemos que buscar espacios de maniobra. O sea, no sabemos cómo se va a desarrollar todo el panorama. Ya dijimos que el entorno es incierto y que hay muchos factores que están fuera de nuestro control. Entonces, así como Usain Bolt, no sé si recuerdan, y para los que no sepan quién es la referencia, es un atleta de alto rendimiento que además fue uno de los velocistas o el mejor velocista del mundo hasta ahora. Él era muy bueno precisamente en eso, en hacer carreras cortas, de 100 metros, 200 metros, 400 metros. Incluso su rendimiento para carreras de fondo, para carreras largas, no era el mejor, porque él estaba mentalizado y además físicamente acondicionado para hacer esa carrera súper veloz y poner al máximo sus fuerzas en esos trechos cortos.
Así tenemos también que empezar a avanzar en algunos proyectos. Hay cosas donde a lo mejor no sabemos, a lo mejor es algo que vamos a hacer para el año siguiente, para el 2021, pero todos los proyectos y casi todas las cosas con las que nosotros nos relacionamos en el día a día, tanto en el trabajo como a nivel personal, nosotros podemos dividir por etapas, por partes. Y tenemos que entonces empezar a trabajar como por sprint, por esos pedacitos, vamos adelantando y esperamos a ver si lo puedo poner en implementación o al menos está allí adelantado y sigo con otro. Y si depende de un tercero, entonces yo hago mi pedacito, le paso la comunicación al siguiente y así voy avanzando. Porque una de las cosas que tiene la incertidumbre es que a veces sentimos que estamos nuevamente como desorientados y no sabemos si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, ponernos a trabajar en eso nos ayuda enormemente a tener además una sensación de logro, a saber que estamos moviéndonos en función de ese sentido de propósito que nos puede ayudar. En este mismo sentido, no solamente, deme un segundo para acá, ok, no solamente se trata de ser ágiles, sino de entender que en medio de esta incertidumbre podemos estar en aguas que no son tan mansas, o sea, pueden venir adversidades. Ya están anunciadas varias situaciones que pueden generar crisis en lo interno de la organización, que pueden generar crisis en sectores específicos o incluso en todo un país. Entonces tenemos que estar conscientes que al menos por un corto y mediano plazo vamos a tener que convivir con la noción de riesgo. Vamos a tener que tomar riesgos de manera más constante. Y eso implica también que vamos a tener que tomar decisiones con información que es poca, que es incompleta o que está todavía en desarrollo. Y en ese sentido, tenemos que darnos ciertas licencias para ir ajustando sobre la marcha. Cuando vamos ajustando sobre la marcha, no es que vamos a perder todas las buenas prácticas que ya hemos aprendido, ni tampoco es que vamos digamos, a dejar de lado las posibilidades de planificar. Es que vamos a comenzar a planificar de una manera diferente. A planificar con el sentido que vamos a trabajar sobre escenarios. Si sucede A, hago B. Si A no se presenta, entonces tomo la opción de C. Si A y B no son los que yo esperaba, entonces tengo otro plan para activar. O sea, tengo que empezar a tomar las decisiones y a tomar los riesgos, midiendo consecuencias en base a escenarios. Y eso es lo que me va a permitir a mí nuevamente esa posibilidad de moverme en este terreno. Porque lo cierto es que ahorita muchos tenemos también como una contradicción. O sea, como estamos en confinamiento o estamos en cuarentena, sentimos que algunas cosas están estables, pero no es tan tangible. O sea, no sabemos qué tantas cosas se están reajustando afuera. Por tanto, yo tengo que estar preparado para que eso suceda, para que de ahora en adelante yo me esté moviendo todo el tiempo en función a tomar riesgos y a tomar decisiones bajo esas condiciones. Asimismo, también empezar a agudizar o a volver a ese sentido de perseverancia. Nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad casi que de manera innata. Inclusive si nos ponemos a pensar, un bebecito que está comenzando a caminar, cuando comienza a caminar a lo mejor a los 2 o 3 días se cae y puede pasar 2 o 3 días más o quizás una semana gateando. Pero precisamente esas ganas de volverse a enfrentar a la situación, de volver a pararse, de volver a dar sus primeros pasos y descubrir el mundo, hace que sea perseverante. Si no fuera así, lo que terminaría pasando es que muy probablemente todos estaríamos gateando todavía. Entonces tenemos que aferrarnos también a esa posibilidad de ser perseverantes, de insistir, de volver a comenzar y de saber que en este proceso vamos a estar todos juntos más o menos en el mismo punto. ¿Ok? Todo el mundo intentando desarrollar su sentido de propósito en medio de la situación. Hasta aquí lo que les he contado pareciera como muy lógico en términos de lo que yo puedo hacer a nivel de persona, o sea, o a nivel personal. Pero también tenemos que no perder de vista que en este proceso yo tengo que cuidar mis relaciones. Yo tengo que llegar a esa época, a ese momento donde ya el COVID, Dios mediante, haya sido superado, ya todo lo que ha significado esta pandemia
pueda haber evolucionado con mis relaciones intactas, mejores o inclusive profundizadas. Yo no puedo pasar esto solo, ni tampoco puedo esperar a ocuparme de mi gente cuando todo esto pase. Yo tengo que empezar a ver cómo cuido las relaciones que están en mi vida. Y en ese sentido tengo que cultivar la empatía. ¿Y por qué les digo la empatía? Porque la empatía es precisamente lo que es la habilidad de la conexión, la habilidad de yo poder estar en cercanía realmente con el otro. Aquí nuevamente quiero hacer un inciso. La empatía implica que yo debo ponerme en el lugar del otro, pero desde el mundo del otro. ¿A qué me refiero con esto? Que en la ecuación yo tengo que sacar mis propios juicios. Yo no puedo dejar mis juicios metidos allí, porque cuando yo me acerco al otro desde mis juicios, por lo general genero rechazo. Estoy más bien juzgando la situación. Les pongo un ejemplo muy simple. Yo tengo una amiga que se fue hace muchos años a vivir a Estados Unidos y desde que se fue a vivir a Estados Unidos, su compañero de vida o su compañera de vida es una perrita. Esa perrita ha estado con ella todo el tiempo. Cuando llega a la universidad, cuando llega del trabajo, ha sido ese afecto que la ha estado acompañando, ese ser vivo, porque ella está preocupada todos los fines de semana. Ha sido realmente más que una hermana. ¿Ok? Hace un par de años, la perrita se enfermó y lamentablemente falleció. Cuando ella me llama a contarme la historia, yo en un primer momento, desde mi juicio, dije, bueno, pero es una perrita, o sea, podemos buscar otro compañero, podemos adoptar otro perro, podemos buscar alguna solución para que tengas compañía. Pero cuando me di cuenta de la carga emocional que ella tenía, dije, ok, para mí es una mascota, para mí es un perrito, para ella era su compañera, su familia. Entonces entiendo ya desde otra perspectiva que ella pueda estar pasando por un duelo o pues pueda estar pasando por una tristeza igual como si hubiese fallecido alguien que realmente es de su familia. A eso me refiero con que tenemos que dejar por fuera por completo lo que son nuestros juicios, porque si no yo entonces empiezo a separarme de la persona en vez de acercarme a ella. Algunos autores incluso hablan de que esto es como navegar o hacerse un chapuzón, vamos a decirlo así, en las emociones del otro, pero sin ahogarse. Y por eso es que la empatía es la que me ayuda a generar una conexión, incluso aun cuando yo no esté hablando específicamente. O sea, hay cosas que se sienten, que se transmiten. Yo le demuestro al otro una preocupación real y además le demuestro que estoy a su lado, que lo estoy escuchando, que lo estoy viendo, que lo estoy además valorando desde su propia perspectiva. Entonces, la empatía en este caso es la habilidad que nos puede ayudar a cuidar esas relaciones. La calidad de la relación yo la tengo que tener también presente. Y eso va a ser importante para apoyar a mi familia, que va a necesitar de mí en el corto y mediano plazo, y no solamente un apoyo que tiene que ver con lo material. A lo mejor, no sé, si tengo, mis papitos están mayores, a lo mejor es mandarle un mercado, pero más allá de eso es hacer una llamada, saber cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas, que sepan que tú estás allí para el otro, que estás para escucharlo. Y eso además tiene un efecto recíproco, que es que mi familia también va a estar ahí cuando yo la necesite. Y todo esto, como les digo, va construyendo para esa resiliencia que hablamos al principio, para yo hacerme más resiliente y también hacer más resiliente a la gente que está conmigo. En estos momentos ha sido muy evidente el valor de la familia, pero es como el llamado es precisamente a cuidarlos un poco más en términos de lo que significan los afectos que podamos tener. Y ahí hablo de familia, de relaciones significativas como la pareja, los amigos, todas esas relaciones que para mí son parte de mi eje fundamental y son la fuerza que me dan, digamos que me da energía para yo estar bien. Pero yo igual tengo que estar para ellos. Eso tiene que ser de doble vía. También la empatía me puede ayudar para yo generar ese mismo apoyo hacia mi grupo de trabajo, hacia mi equipo de trabajo. Y es que no todos vamos a transitar este camino igual. Algunos lo van a transitar un poco más, digamos como que va a ser más leve, a otros les va a costar un poco más.
Y si yo soy empático, si yo logro ponerme como les decía antes, en los zapatos del otro, pero habiéndome quitado mis zapatos, o sea, realmente entendiendo lo que esa persona está viviendo, yo puedo comenzar a ser un eje, puedo comenzar a ser un facilitador, esa persona que hace que los demás se muevan alrededor de él, que ayuda a los otros para que logren su propio sentido de propósito y también los propósitos de la organización, que ayuda a los demás a que sean resilientes y que finalmente hace que todo esto tenga sentido, que yo realmente pueda conseguir en el trabajo y en lo que es mi mundo laboral una posibilidad de relaciones que sean constructivas, donde todos estemos bajo un espíritu de solidaridad, de ayudarnos unos a otros. Y eso lo logra la empatía, teniendo una comunicación empática que además me permita generar acuerdos, que me permita llegar a compromisos y que necesariamente debería estar diseñada, pensada para que yo logre una acción. Y esto vuelve al principio, y es que todos tenemos que aferrarnos a ese sentido de propósito, tanto a nivel personal como a nivel de la organización, como a nivel del equipo. Tenemos que utilizar la fuerza que ese mismo sentido de propósito me da para yo moverme en este momento de incertidumbre. Si yo lo logro a través de generar esa empatía y ir fortaleciendo esa resiliencia, todos vamos a llegar a buen puerto y vamos a poder pasar este tiempo, inclusive fortaleciéndonos y, como les decía antes, desarrollando una nueva cantidad de destrezas que me pueden ayudar a ser mucho más competitivo para el día de mañana. Muchos expertos ya están hablando de la nueva normalidad a nivel, sobre todo los que manejan más los temas económicos y políticos, pero mi sensación, y me imagino que para ustedes también ya debe haber llegado ese análisis, es que esta nueva normalidad a lo mejor no es tan normal, porque cuando hablamos de algo normal es algo que no se diferencia mucho con lo que conocíamos antes. Y ya hay varios indicios de que la realidad se está transformando. Y en ese sentido nosotros también deberíamos estar abiertos a esa transformación, abiertos a que este momento nos los está pidiendo, ¿sí? Nos está pidiendo que nosotros vayamos con la mejor disposición y, como les digo, con una convicción de ser optimistas, aunque tengamos que ver la realidad a los ojos. No podemos estar de espalda a lo que está pasando, pero elegir siempre el optimismo, elegir cuidar mis relaciones, elegir ser empático, elegir nuevamente toda esta serie de diferentes destrezas y competencias que les he estado hablando, volviéndonos más resilientes y tratando de seguir o de aferrarnos a ese sentido de propósito. Ya para finalizar, mi conclusión es que si abrazamos ese sentido de propósito, ese propósito que realmente nos ayude, las adversidades no harán que perdamos de vista el norte. Y en nuestro andar que vamos a recorrer es posible que tengamos subidas y bajadas, que hayan pedazos de este trayecto que sean fáciles y otros no tan fáciles de seguir, pero que siendo resilientes podemos entonces sortear todos estos obstáculos del camino y tener la fortaleza para seguir detrás de nuestros sueños, para lograr nuestros sueños. Espero que este cúmulo de ideas les haya dado una inyección a ustedes también y estoy abierta ya para las preguntas en que las pueda apoyar. Muchísimas gracias y quedo entonces ahora pendiente de las preguntas que puedan tener. Vale, muchísimas gracias, Marielis, por esta charla tan interesante. Sí, hemos ido haciendo acopio pues de preguntas para ti a lo largo de la presentación. Tenemos la pregunta de Tulia Monsalve. Ella pregunta, ¿recomiendas alguna metodología que te haya funcionado para definir el propósito? Uy, gracias por la pregunta, Tulia, y saludos. Tulia estudió conmigo hace muchos años. Eh, bueno, podría buscar algunas, pero un poco depende también de ese autoconocimiento que estábamos hablando antes y de entender que debemos como tratar de dibujar qué está detrás de lo que nosotros estamos buscando.
poco la reflexión, incluso, digamos, como el estudio más reciente que estuve, que fue en el MIT, ellos decían, tenemos que saber qué es eso que nos mantiene despierto en la noche, o al contrario, lo que hace que nos despertemos en la mañana, porque ahí tenemos como una intuición, una sensación de ver, o sea, le- a ver, poniéndolo como un ejemplo muy práctico, si para mí mi propósito es ayudar a las personas a conectarse con sus talentos, yo todo lo que haga en mi vida debería llevarme hacia eso. O sea, a lo mejor va a ser por la vía de talleres, por la vía de dar clases, por la vía de dar consultoría, por hacer coaching. Todavía no tengo todas digamos como todo el árbol armado, pero debo entender qué está detrás de la actividad o de esa inquietud que yo tengo. A veces el propósito es como muy trascendente y tengo que tratar de esbozarlo lo más sencillo posible, en una línea. Cuando haces ese primer ejercicio, a lo mejor te van a salir muchas ideas, ¿ok? Y hay que irla depurando, depurando, depurando. Voy a tratar de ver si tengo alguna metodología que sea paso a paso, pero en estas cosas muchas veces no hay una receta, ¿ok? Es más un tema de exploración y de ir viendo, por eso les decía la importancia de hacer ese inventario de competencias y de capacidades y las fortalezas, porque ahí está claramente a qué tú le estás enfocando tu energía. A veces es a las relaciones, a veces es a las personas, a veces a generar cosas concretas que ayuden a otros. O sea, ahí hay muchísima información. Igual quedo pendiente, Tulia, de ver si te puedo conseguir una metodología que esté más estructurada, pero espero que con esa respuesta ya tengas algo para comenzar. Gracias. Vale, tenemos un par de preguntas acá, ¿sí? Que vamos a tratar de integrar. Por un lado, Karen Figueroa pregunta, ¿qué recomendaciones nos das para motivar a los equipos de trabajo mediante la empatía en un entorno laboral golpeado por despidos, reducción de sueldos y exceso de trabajo? Ok, bueno, esa pregunta, digamos, entra en lo que les decía antes de las aguas no tan mansas. Obviamente tenemos que hablar con la verdad, tenemos que decir que nosotros también estamos impactados por el momento, inclusive aunque nosotros estemos todavía dentro de la organización o inclusive cuando nosotros seamos los que tengamos la mala noticia de hablar con la otra persona, pero tratando de nuevamente como de ponernos en ese lugar, ¿ok? Decirlo, esto no se trata, o sea, yo no creo que en este momento haya personas que aprovechen la oportunidad como para pasarle una mala cuenta a la gente. ¿Ok? Yo creo que hay muchas empresas que se están viendo en la obligación de tomar decisiones muy difíciles. Entonces, una de las cosas, obviamente, preparar el contexto, o sea, tener una reunión, inclusive aunque fuese vía remota, muy bien pensada, donde la otra persona se sienta escuchada, donde le reconozcamos todo lo que ha hecho por la organización, donde estemos abiertos a decirle que le podemos, si en el caso, por ejemplo, que es un despido, le podemos dar una recomendación o le podemos ayudar a ese proceso de transición que va a vivir y que si el día de mañana las cosas cambian, pues podemos volver a entrar en ese contacto. Pero cuando las cosas son tan difíciles, digamos como que hay que actuar con la verdad y tienen que, es un momento muy complicado, ¿sí? Pero todos al mismo tiempo estamos pasando por el mismo momento. Entonces, no, creo que todo el mundo finalmente lo va a entender. No, nuevamente, no es un escenario agradable, no es un escenario que nadie quisiera estar viviendo en este momento, pero es lo que nos está tocando. Entonces, en medida que nosotros lo podamos ayudar, incluso contactar con otras personas o decirle, "Mira, estamos a la orden para dar referencias tuyas, o quizás a lo mejor te voy a suspender el contrato por un tiempo, pero si la actividad se reactiva, podemos contar contigo nuevamente". Es como entender que este tema es de una persona hacia otra, ¿sí? Aun cuando estemos actuando en nombre de la organización. Pero nuevamente es un momento complicado. Es igual como lo que les decía del duelo. Es muy difícil decirle a la otra persona que tú que le puedes quitar el dolor.
esa afectación va a quedar allí, pero al menos puedes tratar de que tu comunicación sea lo suficientemente empática para que la persona no se sienta más afectada todavía. Y seguir obviamente con ese trabajo, o sea, todas estas mismas recomendaciones o sugerencias que yo les estoy dando como ideas, la pueden compartir con esa persona. Vale, Marielis, tenemos acá otra pregunta interesante, la formula Javier Hernández. Él nos dice, como latinos, el contacto personal ha sido importante. Esta situación puede cambiar sentimientos y formas comunicativas no verbales. Em, a ver si entiendo un poco la pregunta, o sea, en el sentido de que vamos o en el, digamos, en el corto plazo vamos a tener una restricción para el contacto físico, ¿no? Y para esa cercanía física. Es un Ujú. poco lo que rescato de la pregunta. Sí. Escuchaba justo hace, creo que fue el fin de semana, el sábado, a un especialista chileno que decía que si bien estamos en un momento donde tenemos un distanciamiento físico por el tema de salvaguardarnos por el COVID, no debería ser un distanciamiento de tipo afectivo. O sea, de hecho, él decía que no deberíamos llamarlo distanciamiento social. Nosotros debemos recuperar todas las posibilidades sociales que tenemos de mantenernos conectados. Desde, bueno, yo creo que ya varios lo deben haber vivido, desde celebrar el cumpleaños de alguien en momentos, digamos, con personas que están geográficamente en diferentes sitios y reunirse todo el mundo a cantarle el cumpleaños, desde mostrarle afecto en el sentido que les decía antes, de estar pendiente de la otra persona, y también ver cómo eso va a afectar lo que decía del lenguaje no verbal. Bueno, vamos a tener que buscar otras fórmulas, ¿no? Si han visto, y bueno, deben estar plagados también, como me pasa a mí, que hay muchos memes por allí que a lo mejor vamos a tener que inventarnos nuevos tipos de saludo, como se saludan los japoneses, que si con el codo. O sea, tenemos que buscar alternativas. Aquí la invitación es que seamos creativos, ¿sí? Por ejemplo, les digo una infidencia, una confesión. Yo tengo algún rato practicando, como les decía, aeróbics de combate, no sé si los comenté o si me lo quedé en la mente, y muchas veces uno se incorporaba al salón, al gimnasio, y a lo mejor ya estaba iniciando la clase y tú no podías saludar al profesor y le hacías una seña, ¿sí? Pero entonces tenías una seña específica que era entre tú y tu profesor y tu maestro. Entonces él sabía que esta seña, así yo no lo pudiese abrazar o acercarme a saludarlo, ya significaba estoy aquí, estoy contigo. Entonces vamos a tener que ir empezando a buscar esos nuevos recursos y esto también puede generar que, bueno, que nuestra posibilidad de comunicación verbal y no verbal va a cambiar. Una de las cosas que ya está sucediendo es que, por ejemplo, en las reuniones que tenemos vía remota, estamos que empezando a trabajar con lo que se llama el lenguaje paraverbal, o sea, entender los tonos, entender las pausas, ver que cuando uno hace una pregunta, qué tan larga es el tiempo en que el otro responde, y todo eso te va dando una información. Entonces, obviamente, todo esto es una cosa integral, pues estamos aprendiendo. Todavía no hay un libro de jugadas que nos diga, y ahora que no podemos, digamos, abrazarnos, o por ejemplo, los latinos, como estaba comentando la persona, que somos tan expresivos con las manos y a lo mejor no nos podemos tocar o no nos podemos abrazar, vamos a tener que ser recursivos y ser creativos a buscar otras formas de expresar ese afecto y de ser empáticos con la otra persona, con la mirada, con la sonrisa, con las señas. Allí veremos los recursos que se vayan generando. Igual ya tenemos un aprendizaje de cómo hacerlo anteriormente y ahora simplemente se trataría de volver a repensar esos recursos. Vale, muchas gracias, Marielis. Tenemos otra pregunta que me parece interesante. Dice, toda vez que hayamos identificado nuestro propósito, ¿qué estrategia de comunicación podemos utilizar para involucrar al entorno familiar y laboral? Esta pregunta la formula Juan Carlos Flores. Ok.
como les decía, si yo tengo muy clarito cuál es ese propósito, ese por qué, ¿ok? Y lo puedo inclusive llevar a la mínima expresión, o sea, eso no tiene que ser un párrafo, sino cuando yo empiece a analizar, bueno, a lo mejor, no sé, yo soy artista, ¿sí? O humorista, supongamos. Y en realidad, ¿yo hago humor para qué? Yo hago humor para demostrarle a la gente que no importa lo que esté pasando, hay una forma diferente de afrontar la vida, ¿sí? Entonces yo voy depurando ese sentido de propósito y digo, yo no hago humor, yo lo que hago es llevarle a la gente un momento de esperanza. Supongamos que ese fuera el enunciado de mi propósito. Yo no solamente decirlo, compartirlo con mi familia, compartirlo con mis equipos de trabajo, pero además tengo que vivirlo. O sea, tengo que empezarlo a demostrar. No se puede quedar nada más en ese espacio interno y por eso les hablaba de todas estas ideas a las que podemos recurrir, porque yo tengo que empezar a hacerlo visible, o sea, a que el otro, así no se sepa la frase, entienda de qué se trata ese porqué con el que yo estoy llevando mi vida. En ese mismo sentido y pensando aquí en caliente en función de la respuesta, un poco lo que tenemos es que empezar a mostrarnos, a compartir eso que nosotros estamos diciendo que es nuestro propósito. No podemos actuar de una manera que sea incoherente con lo que decimos que queremos hacer. Les decía antes, por ejemplo, si mi propósito fuese ayudar a comunidades vulnerables, yo me tengo que empapar, o sea, yo tengo que ir ahí al sitio donde están las personas y entenderlo y no solamente una cosa enunciativa, o sea, yo tengo que entender cómo funciona su dinámica y poder aportar desde su propia perspectiva, por eso también tenemos que ser empáticos. Entonces, una de las fórmulas es eso, irlo demostrando, irlo viviendo y esto causa como un efecto de contagio, o sea, la gente se inspira cuando tú demuestras esa autoconfianza de que sabes que lo que estás haciendo es por un propósito aún como más trascendente, más expansivo, ¿sí? Pero es un proceso, o sea, poco a poco lo tenemos que ir reforzando e irlo mostrando en el día a día. ¿Sí? ¿Me escuchan? Aquí estamos, sí. Ok, Sí, sí, que de sí. repente... Sí, te escuchamos perfectamente. Decía que pues ya en función de la hora, ¿sí? Vamos a concluir pues la actividad. Pues para las personas que estén interesadas, allí tenemos pues la lámina con pues el correo electrónico de Marielis. Igualmente, pues las preguntas que se nos quedaron en el tintero, vamos a hacer acopio de ellas y se las vamos a hacer llegar a nuestra conferencista. Igual, pues la grabación de la conferencia y la presentación de la profesora Marieli se las haremos llegar pues a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron esta tarde durante la charla. De nuevo, Marielis, para ti nuestra gratitud por aceptar esta invitación a acompañarnos en este ciclo de webinars. Por supuesto, a todas las personas que nos acompañaron hoy, que nos acompañaron la semana pasada y que esperamos pues nos acompañen en la próxima conferencia, el próximo webinar que lo vamos a celebrar justo el próximo jueves 28 de mayo a las 6 de la tarde. El título de la conferencia es Data Storytelling como estrategia de comunicación para impulsar cambios y estará a cargo del profesor Alexander Ibarra. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos encontraremos pues la próxima semana a esta misma hora. Muchísimas gracias y gracias por habernos acompañado hoy. Me despido. Gracias a todos. Vale, hasta luego. Hasta luego.